Nada, pues si queréis vamos empezando y si alguno llega con un poquito de retraso, que dado la situación y la triste situación que vivimos, pues bueno, en fin, es así. Hay gente que no habrá optado por no venir porque tiene algo que hacer o porque le da miedo venir, que yo también lo puedo entender. Pero bueno, como veis, cumplimos todos con las medidas reglamentarias y más nos amontonamos muchas veces en las terrazas, que también está bien y que también hay que ir, pero que mucho más. Pues nada, le dejo la palabra a Juanje, que va a daros la bienvenida. Quito. Yo no he hecho nada, ¿qué hago? Sí. Me he dicho que apagar aquí. Bueno, pues dile de viva, por Dios. Apaga el tuyo, que tengo apagado. Claro. De Juan Carlos... No me he dejado hablar, Juan Carlos. Oye, hemos tenido una pequeña discusión sobre quién empezaba y demás. Y entonces es muy rencoroso, muy rencoroso. Claro. Bueno, yo no empiezo, simplemente como, bueno, pues como me han dejado las llaves por guardar las llaves del ayuntamiento, de la casa de todos, pues tengo la obligación no de presentar, sino de recibir, ¿no? Os recibo a vosotros que venís a escuchar a Julia y agradecemos mucho a Julia que venga hoy a presentar su libro, que luego Juan Carlos os lo va a recomendar leer, ella también, y yo también. En él descubriréis cosas interesantes, algunas cosas os van a sonar, aprenderéis 2 o 3 palabras nuevas que tenéis que buscar en el diccionario, e incluso tendréis que ir a internet, a Google a buscar una canción, un par de ellas, o cómo se traduce una frase que si no sabemos qué significa exactamente. Entonces, bueno, yo muy contento de esta presentación, de este acto, de una compañera y amiga, y que, bueno, pues todos los guardas estamos muy orgullosos de ella, y yo también especialmente, y Luisma, no te cuento nada, lo orgulloso que está de ella. Entonces, pues la palabra a Juan Carlos, que va a hacer la presentación, y luego ya habla Julia, ¿vale? Quítame el sonido. Quizás me convenga a mí primero dar las gracias. Dar las gracias es que el periodo de agradecimientos es imprescindible y forma parte de todos los actos. Yo sé que es una pesadez, pero es que uno se siente abocado a hacerlo, ¿no? Yo dar las gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, a Juanje por estar aquí, a la concejala, y también a Juan Carlos por el trabajo de presentarme, de estar pendiente, de leer el libro y de reflexionar sobre él. Y luego, por supuesto, gracias a vosotros por acompañarme hoy en este día, que es para mí especial, porque el libro salió justo cuando la pandemia y no lo he presentado en ningún sitio, aunque ha habido notas de prensa y de radio y de todo esto. No he hecho ninguna presentación porque quería que la primera fuera en Guardo. Entonces os agradezco muchísimo que me acompañéis. Ya está, tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, pues darles la bienvenida a este acto, a las autoridades que nos acompañan, a los familiares de Julia, a los amigos, a todos los vecinos y vecinas de Guardo. Bienvenida y gracias por haber querido sumarse a este momento importante desde el punto de vista literario para todos, y especialmente para Julia, en este 23 de julio, en que además de reunirnos para presentar su libro, conmemoramos oficialmente el Día del Libro. Un hecho que debió celebrarse 3 meses antes, pero que por las circunstancias que todos conocemos no fue posible hacerlo. Hoy nos acoge este salón de plenos del Ayuntamiento de Guardo para rendir pleitesía a Otra tarde sin mar, y a su autora Julia Estrada Serrano. Cuando Julia me llamó a Madrid y me comentó que deseaba que participara en la presentación de su libro, me produjo una gran satisfacción por varios motivos. Primero, por la amistad que nos une como miembros del Grupo Literario Guardense y parte del jurado calificador del concurso de cuentos. Y segundo, y mucho más importante, para los que amamos la literatura, porque este hecho es uno de esos momentos mágicos que uno espera que suceda. Y cuando sucede, es algo parecido a asistir al nacimiento de un nuevo ser, literariamente hablando, claro está. Un ser con madre, en este caso, con nombre propio, con sangre del color de la tinta y con el latido de las palabras en su corazón. Eso fue hace unos cuantos meses. Al poco tiempo, esos planes se truncaron repentinamente porque un virus nos encerró en nuestras casas
y se vinieron abajo todos los proyectos que albergábamos. Afortunadamente hoy podemos realizar este deseo aplazado, aunque la amenaza de este virus siga planeando a nuestro alrededor. Aquí nos encontramos en esta tarde de verano para dar protagonismo a la palabra impresa y a la creadora de ese nuevo ser literario, Julia Estrada. Como ya he mencionado anteriormente, conozco a Julia desde hace muchos años, a raíz de nuestra pasión compartida como parte del jurado calificador del certamen de cuentos de Guardo. Pero confieso que es en estas últimas semanas cuando he descubierto facetas de su vida que hasta hoy eran extrañas para mí. A veces sucede eso en la vida. Un hecho puntual nos permite reparar en la historia de personas que, cercanas en nuestro entorno, han pasado ante nuestros ojos, como ese paisaje de tren que se contempla desde la ventanilla, que pasa rápido como una sucesión de imágenes, pero donde la mirada no se fija en un punto concreto. Quiero fijar mi mirada primeramente en la biografía de Julia, no como un ejercicio de curiosidad cotilla, no, sino para entender más a la persona. Nuestras biografías hablan de nosotros. Alguien dijo que la biografía es la única historia verdadera. Ahora que tenemos una cierta edad, solo cierta, todos, de una u otra manera, realizamos ese ejercicio de vuelta al pasado en el que nos reconocemos. Y en ese viaje nos detenemos en algunas estaciones. Entonces sí, fijamos la mirada. He conocido aspectos de la biografía de Julia gracias a la entrevista que mantuvimos recientemente para el programa de Radio Guardo, Cuentos a la sombra de un roble, del que soy conductor y guionista y que cumplió el pasado 10 de julio 20 programas. Ese día se emitió el programa con una intensa y, creo, amena charla que sirvió para presentar en las ondas el libro que hoy presentamos en este acto. Ese coloquio me sirvió para extraer aspectos de su biografía que ahora resumo. Julia Estrada nació en 1959. Digo la fecha porque aparece en la solapa de su libro, que quede claro. En Llanaves de la Reina, un pequeño pueblo de la provincia de León, perteneciente al ayuntamiento de Boca de Huérgano, y que en el último censo que he encontrado en el año 2017 registraba 20 habitantes. Imagino que en el año de su nacimiento serían algunos más. A los 2 años, ella y su familia se vinieron a Guardo, quizá y probablemente movidos, como tantos otros, por el futuro que en Guardo se vislumbraba en aquellos años, muy distinto al devenir actual. Julia, sintiéndose guardense de adopción y de corazón, nunca ha olvidado su origen, y en ocasiones regresa físicamente a ese pueblecito de hermosos parajes, pegadito a las montañas de San Glorio y los picos de Europa. En él pasó sus veranos junto a sus abuelos hasta la edad de 14 años. No es de extrañar que ella diga que esos paisajes le hablan, al igual que lo hacen sus paisajes queridos de esta montaña palentina que ella siempre ha amado. En mi presentación, Julia, quiero preguntarte algunas cosas en diferentes momentos para que resulte más entretenida para nuestra amable audiencia de esta tarde y que no sean 2 monólogos, sino un encuentro de palabras. ¿Te parece? ¿Qué te cuentan esos paisajes, Julia? Llanaves, la montaña palentina, ¿qué te cuentan? Me hablan de la vida, de los hombres, de los trabajos, del pasado, de cómo se vivía, de cómo se vive, y sobre todo, haciendo alusión, si me permitís, a Erich Fromm, me hacen el ser humano que soy. Erich Fromm decía que cuando la naturaleza nos habla, que cuando nos sentimos parte de ella, es cuando realmente somos lo que somos, los hombres que somos, los animales que realmente somos. Y a mí eso me pasa mucho. Me pasa mucho en el medio natural, me pasa mucho en el monte, me pasa mucho en el campo, me pasa mucho si voy a Llanaves o si voy a Piedras Luengas, me da igual. Sí. En Guardo realizaste tus primeros estudios en el Colegio de las Monjas del Amor de Dios, en su ubicación primitiva de Lotero. Yo lo realicé en el Colegio de Vegarredonda. Y qué curioso, en mi mente de niño siempre me pareció que ese colegio estaba muy lejos, cuando en realidad estaba ahí a mano, en un Guardo que crecía en aquellos años muy deprisa, quizá tanto como nosotros.
del que disfrutábamos en la calle, siempre en la calle, jugando a todas horas. Curiosamente, ahora que lo pienso, tú y yo, Julia, y tantos jóvenes, tuvimos historias muy parecidas. Nos íbamos fuera a estudiar. Julia se fue más pronto y más lejos, nada menos que a Barcelona, donde cursó sus estudios de aquel COU, el curso de orientación universitaria, una preparación para los estudios superiores, a mi entender, mucho mejor concebida que la selectividad actual. Ella, al igual que yo, elegimos magisterio, estudios muy demandados por otra parte en esa época. Esa marcha del pueblo, siendo prácticamente adolescentes, y lo digo en primera persona, porque también yo lo sentí, fue una experiencia emocionante, pero también temida. Ese miedo a lo desconocido, más cercano en mi caso y muy lejano en el caso de Julia, pero que nos hizo crecer muy pronto y quizá demasiado deprisa. Julia, ¿tú sentiste esos miedos al igual que yo también, tan alejada de aquí de Guardo, de tu tierra y de tu familia? No sé, esto me parece unas confesiones, que no sé yo si es esto lo que veníamos, Juan Carlos, ya empiezo a dudar. Pero bueno, ¿recuerda? Yo sentí muchas cosas. Yo era una chica de pueblo, todavía lo soy, ¿eh? Yo voy a ser siempre una chica de pueblo. Una señora ya, por Dios, qué gusto decir chica. Y cuando me vi en Barcelona, pues me sentí desbordada porque hay cosas que no sabía ni que existían en el mundo. Pero bueno, es así. Y claro, que sientes miedo y sientes nostalgia y te acuerdas de lo tuyo y prefieres la vida sencilla, la vida plácida, el silencio, sobre todo el silencio. A mí el silencio es una de las cosas que me resulta más atractivas y cuando estoy en una ciudad, una de las cosas que más me molesta. Y yo recuerdo los terribles dolores de cabeza que pasé los primeros meses cuando llegué a Barcelona. Me quito la mascarilla, perdón, yo es que tengo un problema de respiración, si no, no puedo hablar, así que me disculpan, ¿verdad? Bien, después el regreso a Palencia y lo que ella contó en el programa, y que también aparece en la solapa de la biografía de su libro, 3 momentos en su carrera profesional en los que siempre ha estado en contacto con la gente. Primero como educadora de adultos, graduado escolar y alfabetización, fue su mayor acercamiento a su carrera de magisterio. Transcribo sus palabras pronunciadas en la radio. Conocí a personas muy valientes. El hecho de reconocer que no sabes leer y escribir es una muestra de valentía. Después, ligada a la cultura guardense como directora de la Casa de la Cultura. Y por último, el mayor porcentaje de años, trabajando como técnico de calidad y uso público del Parque Natural de la Montaña Palentina, que le reportó grandes satisfacciones personales por el contacto con la naturaleza y con las gentes de la montaña y las conversaciones con ellas, una manifestación de literatura oral de la que Julia es una apasionada. Julia, cuéntanos, ¿de qué lugares eran esas personas que conociste en esta experiencia de literatura oral que, según nos confesaste en el programa, tantas satisfacciones te produjo? Bueno, no sé, yo creo que como todos vosotros, o por la mayoría, cuando empiezas a escuchar cuentos cuando eres niño. Y antes la gente contaba muchísimas historias. Yo recuerdo los veranos en Llanaves, cuando llegaba la noche, la manera de entretenernos eran contándonos historias, porque no había otra manera. No había televisiones, no había nada, y supongo que daríamos tanta guerra como dan ahora los chicos, ¿no? Y nos entretenían contando historias. Mis padres también son grandes contadores de historias, mi padre, mi madre. Y luego en los pueblos es muy curioso, porque yo trabajé en toda la tramitación del plan de ordenación de los recursos naturales, y a mí me sorprendía mucho porque, sobre todo si era otoño o invierno, que había muy poca gente, yo llegaba y en cuanto veía en el coche salía la gente a la puerta pues para charlar, porque igual habían pasado una temporada, unos días aburridos o solos, había nevado y habían estado cerrados, y salían para charlar. Y a mí me gustaba, no sé por qué, me entretenía mucho. Me contaban pues sus cosas, sus cuitas, sus alegrías, sus tristezas, sus pequeños problemas. Y bueno, me gustaba mucho. Conocí también Palencia, conocí la montaña, porque había pueblos que no conocía, hice rutas que me parecieron preciosas, descubrimientos maravillosos, rincones que nunca sospeché que pudieran existir. Fue un trabajo, la verdad es que me produjo grandes satisfacciones. Con todo y ser un trabajo, que la palabra lo dice, trabajo, ya sabéis todo lo que conlleva, días fantásticos y días horribles en que darías una patada a todo, o sea, no crees que lo idealizo. Pero vamos, a pesar de eso, reconozco que como persona me aportó muchísimo. Y para terminar con este apartado de su biografía, me gustaría resaltar sus aficiones. Aparte de la literatura,
que más que una afición es una pasión. A Julia le gusta escuchar música, pasear por la montaña, correr con su club Correcaminos y escuchar el clic-clac, según dice ella, de las zapatillas en contacto con el suelo, aunque sea en invierno y aunque sea con mal tiempo, que yo la veía por ahí por San Miguel algunas veces con un frío terrible. Le decía, Julia, ¿dónde vas? Es que esto me da un poco de vergüenza, porque corro, pero voy de las últimas, ¿eh? O sea, de las últimas, a veces la última, a veces porque hay alguna alma caritativa que me espera, ¿no? Pero me gusta mucho. Y me gusta mucho en invierno cuando se hace de noche y salimos y el ruido de las zapatillas. Me encanta, eso me encanta. Vuelvo reventada, pero me encanta. Pero quiero recalcar que voy la última, ¿eh? La última. Y una última que me confesó el otro día, tomando un café que desconocía por completo. Pintar con acuarela, algo que pudo hacer mucho en los momentos de confinamiento. Me has contado que pintaste muchos cuadros y se te rifaban y los regalabas y todo el mundo te pedía. Tantas facetas de Julia, sí, pero sin olvidarnos de la más humana, esposa. Un saludo para Mariano, su marido, madre. Hoy está su hijo Mario allí al fondo con nosotros también. Y abuela, con 2 nietecitos maravillosos, ¿verdad? Esa también la parte humana. Julia, ¿se me ha quedado algo en el tintero sobre tu biografía y que te gustaría resaltar? Porque he dicho muchas cosas, pero igual... Yo creo que incluso ha sido demasiado extensa. Porque, vamos, hemos llegado a un nivel de detalle que no me parecía necesario, pero bueno, bien, es más o menos eso. Es mi vida, como la vida de todos. Momentos buenos, momentos malos, momentos agridulces, momentos apasionantes, momentos que uno quiere olvidar. En realidad eso es la vida, pero a mí de verdad que la vida me apasiona. Bueno, me alegro. Tras conocer a la persona, vamos a centrarnos un poquito en la escritora. Aunque primeramente me gustaría destacar también a la lectora, porque Julia ha leído, lee y por supuesto leerá mientras viva, mucho y bueno. Además, ella te habla de sus autores y de sus libros con pasión, como todo en ella, casi invitándote a que descubras ese autor, ese libro, y disfrutes tanto como ella lo ha hecho. En el programa nos desveló muchos de esos autores y libros, títulos imprescindibles para ella. Carmen Laforet, Nada, Juan Goytisolo, Campos de Níjar, Juan Marsé, fallecido recientemente hace unos días, y que escribió esa maravilla Últimas tardes con Teresa, La vida perra, de Juanita Narbona, de Ángel Vázquez, y otros autores como Sender, Pavese, Philip Roth, Aldecoa, cuentistas latinoamericanos, buenos contadores de cuentos, Borges, Delibes, tantos otros. La lista sería interminable. Julia, ¿me he dejado alguno sobre lo que quieras destacar algo especialmente? No te has dejado ninguno, pero a mí hay un escritor que me apasiona, que he releído, que leí siendo muy joven y que pienso que me encanta, y el otro día no lo dije, y es Dostoyevski. A mí me encanta. Entonces, quería decirlo, porque me parece que no decirlo como que le ofendo, por si lo oye. Lo comentábamos en el programa de radio. Se dice que somos lo que comemos, también lo que leemos, y añadía Julia, y lo que vivimos, y lo que vemos, y lo que sentimos, y con lo que nos emocionamos. Somos tantas cosas, también lo que escribimos. Julia es una escritora cuya literatura, se ve en el libro, podría catalogarse como intimista, con una voz propia, fruto de su capacidad de observación y de contemplación. Tiene, aparte de su propia voz, su propia mirada. Observa la vida que pasa en ese tren cotidiano, se detiene a contemplarla, la escudriña y nos la cuenta en sus relatos bajo su prisma íntimo y personal. Algo parecido a lo que hacía el personaje de Andrea, de Carmen Laforet, en su libro Nada, tan querido para Julia. La Andrea de Carmen Laforet se fija en todo lo que la rodea a su llegada a Barcelona con 18 años y nos lo describe desde un punto de vista subjetivo, mostrándonos una realidad tal como ella la percibe y haciéndonos partícipes de sus emociones y de sus sensaciones. La edad, Julia, Andrea, 18 años. ¿Te sentiste alguna vez como Andrea?
No sé, a mí el libro me emocionó mucho. Yo recuerdo que era lectura obligatoria en COU. Yo tenía 15 años, entonces se hacía COU con 15 años. Bueno, yo tenía 15 años. Hay gente que lo hizo con 16 o 17, pero yo tenía 15, porque, no sé, había un descontrol impresionante en las clases. Había gente de 15, gente de 17, yo no sé qué pasaba. Pero lo cierto es que era así. Yo tenía 15 y era lectura obligatoria en COU. Yo tenía una profesora de literatura que a mí me parece fantástica. Siempre recuerdo cómo recitaba los versos. Bueno, esas cosas que recordamos todos los que estáis aquí recordáis. Y recuerdo que a mí hubo 2 libros de lecturas obligatorias de ese curso que me emocionaron, y uno fue Nada y otro fue Misericordia de Galdós, que es un libro también que no he mencionado, que tengo una edición antiquísima y preciosa con una ilustración maravillosa y que me pareció también, bueno, fantástico. Y este año que se celebra el bicentenario del nacimiento de Galdós, pues también quería decirlo. Bueno, creo que no me voy olvidando de nada. Al final os voy a colocar todo lo que quería. Os voy a decir todo. Sí. Pero bueno, sentirme como la protagonista, no. Pero fíjate que yo siempre recuerdo la descripción que ella hace, por ejemplo, de la calle Aribau. Y cuando yo fui a la calle Aribau ya había leído el libro y dije, es tal y como lo cuenta. Sí, eso sí lo recuerdo, no lo he olvidado. Porque me ha emocionado. Quiero decir que son los libros que me han producido emociones, del tipo que sean, los que recuerdo. Los otros los olvido. Y ahora, cuanto más mayor me hago, más me gustan ese tipo de libros, que me emocionan, que me transmiten algo como persona, ¿no? Lo otro, pues sí, son cosas que me pueden entretener en un momento dado, pero que voy a olvidar. Yo sé que las voy a olvidar, como olvido las películas que no me dicen nada. En un artículo publicado en el mes de junio en el Diario de León, a raíz del libro que presentamos, el periodista titulaba «Quiero oír el mundo y contarlo», transcribiendo las palabras pronunciadas por Julia el periodista. Esa frase resume la idea de Julia al dar vida a sus personajes, para que nos cuenten sus historias. Oír el mundo también incluye verlo, pero quizá ese verbo único, tal vez pronunciado por el subconsciente, sea lo que mejor define su literatura. Oír a los otros y prestar atención a lo que cuentan. Escuchar en la naturaleza, en los parques, en las fuentes, poner oído a ese ser que pasa a tu lado en la calle y que tiene algo que contarte, aunque parezca trivial, pero que seguro encierra una gran historia personal. Escuchar incluso, o sobre todo, en el silencio, en el que nos rodea y en el íntimo de cada uno, ese al que no se puede llegar todos los días, sino solo en grandes momentos y que son el comienzo de la creación literaria. El silencio, Julia. ¿Es necesario llegar hasta el fondo de uno mismo para crear? ¿Es necesario mirarse para poder hablar de los otros? Bueno, yo es que creo que igual hay personas más sabias que yo en esto, ¿no? Mucho más. Pero yo quiero decir que yo leí hace un tiempo el discurso del premio Nobel turco, que cuando lo recoge en 2006, no recuerdo ahora cómo se llama, Oar Tamut, algo así, sí. Y cuando recoge el premio en 2006, hace un discurso. A mí me gusta mucho leer el premio Nobel, me estoy refiriendo. Me gusta mucho leer los discursos que hacen los escritores cuando reciben el premio Nobel, cuando recibe Goytisolo el premio Cervantes, me gusta porque a veces me parece que hacen reflexiones muy interesantes, sobre todo reflexiones sobre la literatura y también sobre la vida. Bueno, pues él es una historia muy bonita que os invito a que leáis porque cuenta de un maletín que le entregó su padre con unos escritos. Es muy apasionante, es decir, que da para una novela muy bonita. Pero él dice que para escribir lo primero, que los escritores son grandes mirones, son grandes observadores, ¿no? Yo, permitidme, que no lo digo sin ser pretenciosa, no quiero serlo, pero yo soy una gran observadora. A mí me gusta mucho mirar cómo viven los demás, mirar cómo vivo yo, mirar la vida. Pero luego hay que realizar un trabajo de introspección, mirar hacia adentro, quedarte un poco contigo misma, ¿no? En silencio. También me gusta la vida contemplativa, el aburrirme, el no hacer nada, el quedarme ahí mirando. Y después es un trabajo, sobre todo, escribir de obstinación y de paciencia, empeñarse en hacerlo. En una entrevista que yo hice hace 2 o 3 años al editor de Calo menos cuarto en Palencia, en el Ateneo, me decía él también que él un día se dio cuenta, porque organiza un festival de jazz, se hizo editor y tal, y yo le preguntaba, pero bueno, ¿y por qué sacas adelante estas cosas con este ímpetu, ¿no? Con esta pasión? Y me dijo, es que yo, cuando creo que una cosa es posible, la hago. Y yo entonces me di cuenta que yo quería escribir, que lo había querido siempre, y digo, ¿por qué no va a ser posible? Y me puse manos a la obra, es así. Obstinación y paciencia.
Bueno, y vamos a hablar ya de otra tarde sin mar, que también nos habla de la creación literaria, seguro, de este libro que tenemos hoy, de esta siguiente estación en donde nos paramos, Otra tarde sin mar. Confieso que cuando lo escuché por primera vez el título me encantó. Otra tarde sin mar, suena poético, suena bonito, suena musical, pero no lo entendí del todo. Ese mar con mayúscula me despistó un poco. Cuando tuve el libro entre las manos y leí el relato que da el título al libro, el segundo, lo entendí. Lo digo yo, Julia, porque tú ya lo has dicho hoy. Déjame que lo diga. Mar es una persona, ¿verdad? Pero pudiera ser algo más. Esa ambigüedad del título quizá defina también el conjunto de relatos de este libro, lo que es y lo que parece, lo que es y lo que sugiere. Mar como persona, mar como extensión de agua que se contempla y produce sensaciones diversas y emociones distintas en cada uno. El título, Julia, es lo primero que el lector recuerda de un libro. Es importante, creo yo, como el título de un libro, de una película, de una canción. Esa ambigüedad en el título la buscaste aposta. Y una cosa más, y eso te lo pregunto, son 2 o 3 preguntas en una que sé que no te gusta, pero esas te las hago. ¿Por qué ahora, otra tarde sin mar, definitivamente en esta aventura literaria, ahora, y das este paso? No es fácil publicar y decidirse a publicar en estos tiempos que corren. Con la edad, uno tiene más cosas que contar y mayor necesidad de hacerlo, y por eso es ahora cuando lo escribiste o cuando lo decidiste publicar, porque escrito... No sé. Sí, bueno, yo he escrito siempre, porque siempre quise ser escritora, la verdad es que esa haya sido, pero no lo he llegado nunca a ser hasta ahora, no me he atrevido. Escribir, quise siempre escribir. ¿Y por qué ahora? Pues porque se han dado las circunstancias, tampoco sé muy bien exactamente. Se han dado una serie de circunstancias, que he conocido gente, he conocido escritores, he conocido gente con la que me he relacionado, editores, y luego los empujones familiares que para mí son fundamentales. Y también el disponer de tiempo, el tener tiempo, porque necesitas tiempo, necesitas tardes enteras, necesitas tiempo. Y antes pues he estado muy ocupada con mi trabajo, con mi familia, con la educación de mis hijos, que lo habré hecho irregular, pero me ha llevado su tiempo. Y no ha podido ser de otra manera. Quizá porque la mente... Pero bueno, ha llegado, yo qué sé, no sé, yo lo celebro, estamos aquí. Quizá necesita estar la mente más despejada, ¿verdad? Cuando uno... No lo sé, yo no lo sé. Para poder escribir. No, yo creo que hay gente que es joven que escribe fantástico y hace cosas fantásticas. A mí me ha llegado tarde, pero bueno, si la dicha es buena y tal, pues ya está, ¿no? Esto es un dicho que se dice y ya lo repito. Ha llegado ahora, me parece, estoy contenta de haberlo hecho, sigo en ello, y ahora ya sí que, aunque me considero un aprendiz y sé que puedo mejorar, lo voy a hacer, voy a seguir mejorando. Pues yo les aseguro que las sensaciones que uno siente al ir leyendo cada uno de los 14 relatos que componen este libro de Julia son de lo más diversas y cambiantes. Ella me decía con su tajante manera de decir las cosas: Juan Carlos, no me destripes el libro, que luego la gente ya no lo querrá leer. Me lo decía bien claro. Y no lo voy a hacer, ni lo vamos a hacer, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Ni yo, ni creo que lo vas a hacer tú. No. Porque no se debe. Es como preguntar a alguien por la película esa que ha visto y te la cuenta entera. Y le dices, pues ya no voy al cine, si me lo has contado todo, ¿para qué voy a ir? ¿Verdad? Otros, cuando les preguntas, lo hacen muy bien. Te cuentan lo justito para quedarte con las ganas de ir inmediatamente a la taquilla, comprar la entrada y verla. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, Julia. Dejarles con las ganas a los que están aquí presentes para lo justito. Algunos ya lo han leído, porque le he visto que vienen con él para que se le dedique. Los he visto con el libro. O sea, que vienen con la lección hecha. Sí. Vienen con la tarea hecha. Otros no, algunos sí. Muy bien, porque luego van a preguntar. Claro. Le van a preguntar ellos. Bueno, el escritor palentino Asier Aparicio, al que tuvimos la ocasión de escuchar en un magnífico pregón literario en el acto de entrega de premios del concurso de cuentos, hace el Día del Carmen, aquí en el auditorio, define muy bien en el prólogo la esencia de los 14 relatos que conforman el libro. Latidos de lo cotidiano, pulso de lo común y retazos de lo particular. Yo añadiría algo más. En todos los relatos habitan, en mayor o en menor medida, para mí, que los he leído, los 3 grandes temas que nos mueven y que nos inquietan. Esas 3 heridas que Miguel Hernández nombró en sus hermosos versos. Llegó con 3 heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Realmente Julia,
¿crees que todo lo que nos pasa se puede encuadrar en uno de estos grandes temas? ¿Y hay otros subtemas, hay otras cosas que completan estos temas? Es muy filosófico esto que me preguntas, no sé si filosófico o tal, no lo sé. Son temas esenciales y todo gira alrededor de ello, claro, de la vida, de la muerte y del amor, sí, efectivamente. Sí. Esos temas... esos grandes temas, con sus añadidos, claro está, la soledad de la vida de Aurora, por ejemplo, en el segundo relato que da título al libro, Tratar de sin mar, la huida de la rutina, en el simpático cuento titulado La monja de Calasparra. No te embales que vas contándolo todo, que no me lo No, estoy contando más que retazos, los títulos, vale. Lleno de frescura, de fino humor, o los conflictos entre la madre y la hija en La decisión de Dori, que nos habla de los complejos y de la superación de los mismos cuando se afrontan con valentía. La soledad, Julia, aparte de Aurora, hay otros personajes en tu libro que la sienten, la soledad. Háblanos de algún personaje que especialmente que sientas en tu libro que tiene más soledad todavía que la de Aurora. ¿Te viene a la mente? No, no me viene ahora mismo a la mente, no sé a qué te refieres. De algún personaje del libro que se sienta más sola. Yo creo que hay muchos tipos de soledad y cada uno la vive de una manera, pero hay mucha gente que está sola. Hay mucha gente que está sola, pero no porque viva sola en su casa, porque hay mucha gente que está sola. Pero lo hablas en varios momentos. Sí, es un tema que me interesa y que me gusta darle vueltas Pero quizás la soledad tampoco como algo malo, como algo que muchas veces la connotación que tiene, estoy solo. Bueno, yo hay un momento que digo que la soledad es para huir de lo pernicioso de la soledad. Yo creo que la soledad hay momentos que es buena y la soledad es constructiva, pero la soledad a veces es muy perniciosa y trastorna mucho la vida de las personas. Estar solo, sentirse solo, son conceptos también diferentes, ¿no? Sí. Yo creo que la soledad, cuando no es algo que tú buscas, puede ser pernicioso para la salud mental y para la vida. Y entonces, pues creo que somos seres sociales, que es importante y que eso nos ayuda a vivir. El amor también está presente en tu libro, en algunos relatos, titulado La boda. Además me gustó mucho porque a mí, como me gusta tanto el circo, me trajo muchos recuerdos, la carpa esa del circo. Y es un amor, además, que estoy contando poco, un amor que además es más una libertad. Sí. El amor mal desarrollado, también al final de Roberto en Perdedores, ¿verdad? Sí, vete abreviando eso. Vete abreviándome eso. El amor, Julia, quizá la vida se resume en esa palabra, amor, que también suena a mar. Amor, mar. ¿Es difícil escribir sobre el amor o es mejor pronunciarlo en plural, sobre los amores? No tengo ni la más mínima idea, pero quiero decir que yo el amor creo que le trato así de resfilón. No hablo del amor, porque el amor es algo muchísimo más profundo de como yo lo afronto en el libro, en cualquiera de los relatos. Creo que lo trato, pero que vamos, el tema esencial de cada relato no es el amor, aun tratándolo, porque claro, es otra historia, pero que lo trato así un poco de resfilón. No. Y luego la muerte, como la tercera herida de Miguel Hernández, de la muerte, presente también en algún relato, entre las coordenadas espacio-tiempo, la enfermedad, también hay otros relatos que lo tratas en Quédate conmigo, en algún relato más, la muerte, el dolor, la enfermedad, imposible abstraerse a ellos. ¿Sufre el escritor, Julia, con sus personajes? ¿O quizá a veces les traslada los sufrimientos propios de la autora a los personajes? No lo sé, supongo. Esta es una pregunta muy difícil. Para hablar de los personajes... La estoy poniendo en apuros porque no le ha contado ni una pregunta, que quede claro. Esto no es una entrevista preparada. Esto ha sido un golpe bajo, no te vuelvo a elegir. Yo presumo, pero digo presumo porque igual me paso de la raya, presumo de ser una persona bastante empática. No me cuesta mucho entender los sufrimientos de los demás, ni las alegrías, ni el porqué de determinadas reacciones. De manera que acabo al final perdonando hasta lo malo a casi todo el mundo, lo cual es bueno también, ¿no? Pero por eso creo que no me resulta muy difícil hablar de cómo se sienten mis personajes sin necesidad de tener que haber pasado yo exactamente por lo mismo. Pero es una mezcla evidentemente de mis experiencias personales y de lo que yo veo o me cuentan los otros.
y también de lo que lees, porque ¿quién no ha leído cosas sobre esos temas? Y son solo algunos ejemplos, porque en todos los relatos esos temas tienen mayor o menor protagonismo, y los miedos de los protagonistas, los miedos de los mismos nos identifican con nuestros propios miedos, como seres fieramente humanos, que diría Blas de Otero, porque todos los seres que pueblan los relatos del libro de Julia desprenden humanidad por los cuatro costados. Evidentemente hay ficción en tus argumentos, pero al leer tu libro uno tiene la sensación de que esos personajes que nos cuentas, que nos retratas, son fácilmente reconocibles, que viven a nuestro lado, incluso que cuando empezamos a leerlos, como que da la sensación como que los conocemos, que están muy cerca de nosotros. Esa cercanía con la que hablas al lector, Julia, es una cercanía buscada, te sale. Sí, eso me sale, sí. Yo busco seducir al lector, no sé si lo consigo, ni si lo consigo siempre, ni si lo consigo en todos, pero creo que es la labor del escritor, seducir con sus personajes y con las historias que cuenta. Los personajes no son reales, son todos ficción, es así, pero hay una mezcla de realidad y de ficción, hay cosas que han pasado, cosas que no han ocurrido, cosas que transformas, pero todo siempre con la pretensión de seducir y que el lector, pues no hay nada tan bonito como eso, ¿no? Que el lector se emocione, que el lector sienta que le estás contando algo que realmente le interesa y que forma parte de su experiencia personal o de los otros. Y hablemos un poquito de los lugares donde transcurren los sucesos que se nombran, algunos más cercanos, Santander, Llanes, que los tenemos aquí, otros más lejanos, en Madrid, Barcelona. En Barcelona tienes hay muchas sugerencias, ¿verdad?, de Barcelona, imagino por todo tu pasado ahí. O mucho más lejanos, porque nos vamos a Marrakech o a Bogotá, en algunos relatos. Y otros lugares a los que no se pone nombre, no los pones nombre, pero que al describirlos los relacionamos enseguida con nuestro entorno más reconocible, más cercano. ¿Cómo eliges los lugares donde transcurre la acción de tus relatos? ¿Cómo los eliges? No los elijo al azar. Primero tengo que haber estado allí, porque no tendría ningún sentido. No podría hablar igual si no los conociera, ¿no? Pero en algunos sitios he estado muy poco tiempo. Hay un relato que a mí me gustan todos, porque son todos hijos míos, aunque me gustan unos más que otros, que transcurre en Huelva, y yo en Huelva he estado muy poco tiempo. Pero es verdad que la ciudad, que todo el mundo dice que es muy fea, y debe de ser verdad, pero a mí me pareció, no sé con qué ojos la vi, una ciudad muy literaria. Y entonces me parece que hay un par de relatos que hablan de alguna manera de Huelva, no sé por qué motivo. Y luego cuando los relatos hacen alusión a ambientes más cercanos, o que todos podemos darnos cuenta de que pues ya estoy hablando de Guardo o de Llanaves o tal, pues sí que he cambiado el nombre, que me costó mucho elegirlo y al final me lo eligió Mario. Después de una terna de muchísimos, pues elegimos uno que a mí me pareció que era una buena propuesta, porque tampoco obedecen a eso. Hay un relato en el libro que cualquiera puede decir, esto es Guardo, pero no, yo sé que no es Guardo, porque yo lo escribí, el primer borrador, un día en la calle de la Libertad en Barruelo de Santullán, así de fácil. Pero claro, es tan fácil trasladarlo aquí, luego mezclar cosas, hacer un poco de ficción, etcétera. Pero yo creo que tenemos que ir alargándonos menos porque estamos contándolo todo. No lo estamos contando. Vamos a ir dando la palabra a la gente, pero antes te quiero desgranar alguna cosita más. Junto a los lugares me llama la atención también que hay varios relatos en los que el tren tiene mucho protagonismo. El tren como medio de transporte. ¿Por qué te gusta el tren tanto? Pues no lo sé, igual porque no pasa por Guardo, pero a mí me encanta el tren. Y me encanta. Bueno, pasa la Robla, sí, pero un tren que realmente resuelva, no pasa. Un tren en el que poder viajar y hacer viajes, no. A mí me gusta viajar en tren, me sigue gustando, y me gustan las estaciones de tren, bueno, muchísimo. Las estaciones me apasionan, porque, no sé, porque tú te sientas en una estación de tren y te quedas mirando y observando y escuchando, pues ya no te hace falta ni leer el hola, ni leer nada, porque lo ves todo allí, ¿no? Y luego viajar en tren me gusta mucho. Me gustan también lo que es las conversaciones. Ahora se habla muy poquito, la gente viaja muy en silencio, pero eso también es un rato de mucha reflexión. No puedes mirar por la ventanilla porque va tan rápido que no ves nada, también es verdad. Pero bueno, tú vas pensando con tus pensamientos y analizando y viendo a la gente, y a mí eso me gusta. Sí, yo me fijo en todo. Me gusta eso mucho, viajar en tren me encanta, por eso hago mucha alusión al tren. Supongo que a vosotros también os gusta. A mí me parece que a todo el mundo le gusta viajar en tren, no sé si soy yo la única. A mí viajar en tren me encanta. Y ahora que son tan cómodos, tan fresquitos, y bueno, pues ahora más todavía. La pena es que está tan lejos de Guardo. Solo me quedan dos preguntitas antes de dar paso a la audiencia, dos nada más. Estamos alargando mucho. Para ir pensando alguna preguntita, los oyentes, dos preguntitas nada más. A ver.
hablemos del tiempo. El tiempo, no hemos hablado del tiempo en los relatos. Estos relatos fueron escritos por ti en torno al momento en que suceden, son atemporales, los escribe recordando tiempos pasados. ¿Cómo es el tiempo de los relatos? Yo creo que son atemporales, porque hablan de las personas y de sus sentimientos y de sus emociones y de sus experiencias, y eso es atemporal. No hablo de un hecho que ocurrió en un momento dado, sino hablo de cómo vive una determinada persona una determinada situación, y de personajes que pueden existir hoy y que existirán con esa misma conformación personal dentro de 20 años en ambientes distintos. Y para finalizar, hablemos de los finales. ¿No te gustan los finales cerrados? Eso se nota. Es más, en muchos momentos la historia, más que finalizar, se diría que podría continuar perfectamente con lo que cada uno quiera contar. Le dejas al lector esa papeleta. A ver, es una papeleta. Porque a mí me gusta, yo cuando veo una película, Julia, te lo digo sinceramente, a mí me gusta que todo acabe bonito, que todo cerrado, que sean felices, coman perdices y ya está. A mí me deja muy tranquilo. Yo te reconozco que los finales cerrados, de los finales abiertos, me producen a veces un poco de desasosiego, un poco de... ¡ay! Pero es verdad que cada uno tiene una manera de escribir, pero tú escribes mucho con finales abiertos. Sí, me gusta, pero vamos, tiene final, ¿eh? Los que no lo habéis leído no creéis que no tiene final, porque es que está diciendo Juan Carlos ahora, que es fantástico todo lo que ha dicho, pero sí tienen final, pero son finales abiertos. De hecho, a mí algunas personas que han leído el libro me han dicho, ¿cómo no has hecho de eso una novela? ¿Por qué le has terminado tan pronto? ¿Por qué no has cerrado ahí? No lo dejes, ese personaje trabaja lo más porque ese personaje tiene muchísimo... Quiero decir que es verdad eso, pero bueno, le dejo al lector la capacidad de entender, pero es que es como la vida, ¿no? Quiero decir que tú vives una circunstancia y vives después otra, no pasó más. Pues yo creo que es eso, es un relato de algo que ocurre en un determinado momento, pasa y luego Dios sabe Dios lo que pasará. No lo sé. Bueno, pues yo no sé si te he preguntado mucho, te he preguntado poco. Y luego hay si algún final así a lo Gloria. Si se me ha quedado alguna cosa en el tintero que quieres destacar sobre el libro, sobre la creación tuya. He intentado tocar los temas que a mí me ha sugerido. Bueno, podría haber hablado mucho más de los relatos, pero me ibas a echar una bronca impresionante, así que mejor me callo. No, y no quiero decir nada porque quiero decir que no hay nada como leerlo y que cada uno, porque cada uno somos de una manera y leemos en un momento determinado, interprete y disfrute a su manera, que yo creo que es un libro para disfrutar y nada más. Prefiero que seáis vosotros si queréis preguntarme algo, que de verdad que esto es incomodísimo hablar tanto tiempo con esto, quiero que me comprendáis, no me reconozco ni la voz, no me da cosa, no quiero yo, no, prefiero aguantar una alergia que meter la pata, ni hablar. Bueno, que me preguntéis, que estoy a vuestra disposición y que si queréis hacerme alguna pregunta, encantadísima. Y si no, pues nada, a ver, espero. bueno. A ver, dime, mientras bebo agua, porque de verdad que no sé si beber agua o echármela por la cara, no sé qué hacer. Yo no dije eso que dices que dijo. ¿Yo? ¿Qué lo he dicho yo? ¿Qué has dicho? No me acuerdo ya, fíjate. Ah, es verdad, es que hay un cuento que se titula La inauguración. Y digo que el alcalde... Y yo estuve en ese acto. Y a mí, digo, ¿pero en qué estaría yo pensando que me salió este cuento? Entonces, fíjate, qué cosas decía. Fue el único que dijo que eso servía para algo. De todos los que vinieron, para nada. Eso es lo que quiere decir el cuento. Pero en fin. Bueno, pues nada, que me quedo a la espera de vuestras preguntas si queréis preguntar a alguien. A ver, dime, Marian. Gracias, Marian. Pues, ¿cuándo se inspiran? ¿Te refieres al segundo relato, a Otra tarde sin mar? Lo escribí hace bastantes años. Todavía era joven, pero sabía que un día sería más mayor y sabía lo que estaba por llegar. Y lo escribí con mucha ilusión. Después, cuando lo guardas y lo dejas, yo nunca pensé publicar, pero escribía y Mario me dijo, no te sirve de nada tener todo eso por ahí amontonado y no lo vas a hacer nunca. Mario es mi hijo, pero debieras hacerlo. Y entonces cogí y lo pulí un poco, lo actualicé algunas cosas y ya está, pero tiene unos añitos el relato. Unos añitos. A ver, preguntas del público.
aprovechad que no siempre se tiene la oportunidad de tener a un autor delante y preguntarle cosas. Luego igual no te lo preguntan, te lo preguntan luego igual cuando te ven por ahí. Bueno, A ver. sí, no pasa nada. Es verdad. ¿Alguna pregunta? No, si no quieren preguntar tampoco es una cosa forzada. Si no es obligado, ¿eh? Me conocéis, me veis, me paráis en la calle cuando queréis, que lo hacemos tranquilamente y yo encantada de cualquier cosa que me queréis comentar. Mariano. Pues mira, estoy trabajando en una novela. Tengo también un libro infantil, pero como todo lleva mucho tiempo, estoy trabajando en una novela. Y a la usanza o como hacía García Márquez y los grandes, fíjate cómo me he venido de arriba, pues algunos de los personajes que hay en los relatos van a ir incorporados y desarrollados en esa novela que yo creo que os va a gustar. Sí. Me ibas a hacer lo de los personajes, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque hay personajes que han quedado dibujados, solamente dibujados, y yo creo que tienen muchísima fuerza, que pueden tener muchísimo recorrido y que pueden dar muchísimo de sí en una novela. Entonces se incorporan, como también así, te digo, yo es que esto he visto que lo hacen muchos autores, ¿no? Autores de relatos, yo digo grandes autores, y estoy aprovechando esa oportunidad para hacerlo. Pero claro, me llevará todavía un tiempo, es decir, que estoy en los inicios de la novela y tengo todavía pues lo que es el borrador del esquema y de las primeras páginas, pero bueno, sigo trabajando todos los días, sí. No pasa nada, con toda tranquilidad. Al ver el libro publicado, yo me siento muy satisfecha, pero bueno, los que me conocéis más sabéis también cómo soy, que parezco así muy valiente, pero como dice mi nieto, abuela, no soy tan valiente como creía. Pues a mí me pasa igual, ¿no? También un poco desbordada, ¿no? Porque te llaman por teléfono, te llama un periodista, te llama a la radio y tal, y yo a veces digo, pero si es que no sé, y esto es para mí demasiado. O sea, me gustaría publicar, que es imposible, que la gente lo leyera, que a la gente le gustara, que a otros no les gustara y lo dijeran, también no pasa nada, y pasar desapercibida, pero sé que es inherente, o sea, que no puedo desligarlo, entonces lo llevo bien, pero me siento mucha satisfacción. Si te refieres a eso, me siento muy satisfecha. Yo recuerdo cuando firmé en Madrid el contrato con el editor, que fue no me acuerdo cuándo, y quedamos, y lo firmé y subí toda la Castellana arriba andando, porque venía tan contenta que dijo, por fin voy a hacer algo que siempre quise hacer. Gracias, Yoli. Mira. Bueno, yo no sé si tengo tanto éxito, pero yo tengo muchas dudas siempre, creo que todos, ¿no? Esto así lo digo, creo que todos porque me siento mejor, pero dudar yo creo que es bueno. A mí me gustaba mucho y la gente que lo había leído le gustaban, unos relatos más que otros, pero nunca sabes cómo vas a llegar. Entonces, cuando a la gente que le ha gustado y me lo ha dicho, pues me he sentido muy satisfecha. Yo no esperaba nada, ¿eh? Expectativas no me creo nunca, o procuro no crearme, porque entonces es el origen de las grandes frustraciones y de los grandes sufrimientos. Entonces yo lo vivo todo, trato de vivirlo con naturalidad, dejándome llevar un poquito por las circunstancias. Si va bien, estupendo, y lo celebro. Que va un poco peor, me repliego. Y ya está. Sí, eso seguirá formando parte de mi vida, porque yo soy ahí, claro. ¿Alguna más? Bueno, mira. A ver. Gracias. Pues porque es un nombre propio en el relato. Cuando leas el relato te darás cuenta. Pero el título sí tiene una intención de ambigüedad, ¿eh? Quiero decir que luego cada lector lo interpreta. Porque yo me doy cuenta de que de un mismo relato, con los lectores que lo he comentado, incluso cosas en las que yo no había reflexionado tanto, ellos se dan cuenta. Pues ocurre lo mismo con el título. Cuando tú leas el relato te darás cuenta del porqué del título, pero es verdad que se presta una ambigüedad que da lugar a la imaginación, a la interpretación, y yo creo que eso enriquece la labor, enriquece el hecho de leer. De nada. Vamos cerrando. ¿No hay más?
Bueno, pues antes de finalizar, porque tenemos unos confetis por ahí atrás que tienen que salir ahora cuando acabemos el acto, hay un momento de explosión final, no se lo pierdan, el efecto final. Me gustaría que María José, en nombre de, como concejala de Cultura del Ayuntamiento de Guardo, también quiere decir unas palabras antes del confeti. Por favor, María José. Apago yo. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que ya está todo dicho, solo me queda dar la enhorabuena a Julia por su libro. Enhorabuena a Juan Carlos por esta presentación, que ha sido muy amena y creo que ha estado muy bien. Y animarla a que siga escribiendo y que pronto podamos seguir disfrutando de lo que escribes. Y, como no, gracias a todos los que estáis aquí apoyándola y que os animo también a todos a que leáis su libro. Y creo que nada más, lo demás ya está todo dicho. El confeti viene ahora. Antes de finalizar, Julia, hemos dado protagonismo a la palabra y este final vamos a hablar del futuro y del pasado. El futuro tiene forma de novela, Julia, ¿no? Cuéntanoslo, ese futuro. Se lo he contado hace un momento. Futuro. El futuro he contado que estoy trabajando en una novela. Ya la está. Sí. Bueno, pero algo más, ¿quieres añadir? No. ¿Una novela o dos va a haber? No, de momento una. Yo desde no puedo escribir, eso es imposible. No sé yo, ¿eh? Yo creo que nos tiene algo guardado por ahí. ¿No? De momento una. Sí. ¿Para cuándo? No me quiero poner. Y sin título todavía, que no nos lo quiere decir. Ni de qué va siquiera. Un poquitín, una frase. Nada, ni una palabra. Ni una. Es dura, ¿eh? Dura de verdad. Pues vamos al pasado. Hay un pasado poético en ti, Julia. Y vamos a finalizar con poesía. Como tú dijiste en el programa, ¿quién no escribió un poema huyendo de la soledad que cantaba Maritrine, verdad? Sí, sé que tú has escrito poemas en juventud y yo creo que sigues escribiendo, pero bueno, me interesa el pasado. Te pedí que trajeras uno para la presentación y me gustaría que fuera en este momento, si te parece. Conozcamos finalmente a la Julia, poeta o poetisa, como prefieras. Yo lo he hecho porque Juan Carlos me lo ha pedido y no se lo podía negar, pero yo no me considero una buena poetisa, ni una buena poeta, ni una nada de nada. Yo escribo versos, a veces, como todo el mundo, y sobre todo cuando era más joven, ¿no? Pero, por favor, no me lo tengáis en cuenta, lo que voy a leer ahora, ¿eh? Quiero decir, os lo pido, ¿eh? Este poema, que son nada, es un poema muy breve, lo escribí hace aproximadamente unos 30 años o 30 y tantos. Se titula Bombas y lo escribí el día o la noche en la que estalló la guerra del Golfo y se escuchaba en la radio la retransmisión del bombardeo de Bagdad, que es un nombre precioso, y una ciudad que solo el nombre yo no la conozco, pero me parece a mí también una ciudad superliteraria, Bagdad. De hecho, en la novela yo recojo una cosa de estas de Bagdad y de la guerra del Golfo porque, bueno, no os lo voy a desvelar. Porque luego me encontré con una pareja de jóvenes en un aeropuerto que venían con una maleta y ponía Bagdad, y a mí aquellos me impresionaron tanto, aquella gente. Bueno, nos estuvieron retenidos porque había una amenaza de bomba y a mí aquello me dio de sí muchísimo. Pasé un buen rato, un mal rato convertido en un buen rato. Bueno, pues el poema, que es muy breve y por el que os pido no juzguéis, se llama Bombas, se titula Bombas. Y leer con esto queda fatal, pero bueno. Y dice así: palabras que no entendí enturbiaron un día que fue azul hasta que en la noche las bombas iluminaron el cielo de una ciudad de la que solo conozco el nombre. Casi al alba me quedé dormida con la certeza de la nada, escuchando doloridas las voces y los ecos de los lamentos lejanos de los hombres. Eso es todo. Gracias por vuestra generosidad. No, gracias, no, que falta el confeti, Julia. Sí. Falta el confeti. No sé. Vamos ya con el final del acto, el confeti. Les invito a descubrir este libro de lectura fácil y posibles relecturas independientes, muy apropiado para este tiempo de verano y para estos momentos difíciles que nos está tocando vivir, en los que necesitamos evadirnos de la realidad, pero sin dejar de tener los pies en el suelo. Julia nos ha leído su poema. Me gustaría finalizar a mí también con los versos de un poeta que sé que a Julia le gusta mucho, José Agustín Goytisolo, un hombre al que acompañó en su vida la tragedia y que tuvo un final tremendo. Escribió un hermoso poema titulado Palabras para Julia, dedicado a su hija Julia, pero también un homenaje a la memoria de su madre, también Julia de nombre,
que falleció en un bombardeo sobre Barcelona en plena guerra civil, en dejas 1938. Que haga solo un apunte aquí, ¿me permites? Sí. La madre de los Goytisolo se llamaba Julia. Yo me leí una biografía que es muy interesante de los Dalmau sobre los Goytisolo, ¿no? Y la madre de Goytisolo, que se llamaba Julia, venía de comprar, era el día, la víspera de Reyes, y venía de comprar un caballo para su hermano Luis, que todavía, Luis Goytisolo, salía del metro y en el bombardeo de Barcelona se la llevó por delante, sí. Bueno, era solo un apunte. Sí. Sí, efectivamente. Fíjate que yo hablé en una ocasión, cuando hablé, buscando la dirección de Juan Goytisolo, hablé con José Agustín Goytisolo por teléfono, todavía vivo. Y me acuerdo que había alguien conmigo y me dijo no sé qué y me entró la risa. Y le dije, perdone, porque a mí me agobio porque me entró la risa. Como el otro día en el acto, me entró la risa, en el acto que estuvimos de entrega de premios, pues igual, me entró la risa. Y digo, ay, qué agobio, perdóneme. Y dice, no, sí me encanta oírla reír. Digo, bueno, me quedé impresionada porque al poco tiempo se suicida también él. Leo solo algunos versos, pues el poema es un poco largo. Seguro que lo conocen, pero de no ser así les invito a que lo lean en su totalidad o escuchen la versión en forma de canción que realizó el cantautor Paco Ibáñez en 1969. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Querida Julia Estrada, sé que aunque mires atrás, irás hacia adelante, a explorar todo ese mundo literario que atesoras. Sé también que la vida te empujará a contarnos esas historias que imaginas, que pensarás en tus amigos lectores a los que procurarás ayudar en momentos de soledad, y tal vez tus relatos sean un momento de amor que les ayude a encontrar su camino, ese camino en el que nunca dejamos de estar. Sé que no será siempre, pero quizá en algún momento recuerdes palabras de esta tarde en este lugar, y quizá algunas de mis humildes palabras que te escribí para pregonar tu libro, y lo hice pensando en ti, en unos cálidos días de julio, en nuestro querido Guardo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus palabras y porque te lo has currado de verdad. Yo ahora solo deciros que me voy a acercar hacia el final. Para los que traéis vuestro libro, dedicárosle, y para los que le queráis comprar y queréis que os le firme, pues que también le he traído algunos libros, algunos ejemplares, por si queréis. Nada más, eso es, ¿vale? Gracias por acompañarme.